El tema de políticas implementadas por el gobierno mexicano frente al COVID-19, el caso de la educación básica, de Navarrete, Manzanilla y Ocaña, será presentado por Álvarez Pérez Miren Jocelyn, siguiendo por Ángel de Jesús Xochitl Jacqueline y finalizando con Yair Cervantes Brenda Elizabeth. Se tiene como objetivo analizar las políticas públicas que fueron implementadas por el gobierno de la educación básica, la cual abarca la formación escolar conforme a los planes y programas de estudio desde los 3 hasta los 15 años de edad y se cursa a lo largo de 12 grados distribuidos en 3 niveles educativos: educación preescolar, primaria y secundaria, y recordar los efectos de las plataformas virtuales que se enfocan en la educación a distancia e intentan simular las mismas experiencias de aprendizaje que encontramos en un salón de clases. Sirven para complementar o sustituir el proceso educativo tradicional y recursos digitales, de acuerdo a García y Valcárcel, ofrecen nuevas oportunidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje al incorporar la imagen, el sonido y la interactividad como elementos que refuerzan la comprensión y la motivación de los estudiantes, recordando que una política pública es un flujo articulado, regulado y direccionado de bienes, servicios y transferencias que moviliza desde el Estado para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas y adolescentes desde el nivel preescolar hasta su graduación de la educación media superior, según lo establece el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de la Educación. Una política pública es un curso de acción o inacción que el Estado toma en respuesta a problemas sociales. De acuerdo a Aguilar, política pública se entenderá como la decisión de autoridad legítima adoptada en su área de competencia conforme a los procedimientos establecidos vinculantemente para los ciudadanos bajo el imperio de esa autoridad y que se expresa en las formas de leyes, decretos, actos administrativos y similares. Así pues, de acuerdo a Olavarría, los actores que participan en el proceso de política pública desempeñan sus roles dentro de un contexto institucional, el cual hay un conjunto de reglas que se establecen los pasos y formalidades que confieren atribuciones y distribuciones a quienes están llamados a decidir sobre las políticas públicas y que prescribe las formas concretas que deben adoptar las políticas públicas. De acuerdo con Rojas, nos dice que el campo educativo es uno de los ámbitos por excelencia para el diseño y el estudio de políticas públicas en cuanto a la formación de los ciudadanos, al definir los objetos de la educación, la organización del sistema educativo, entendido como uno de los elementos más importantes de las sociedades modernas. El sistema educativo es una creación del ser humano que tiene como un objetivo principal permitir que una gran parte de la sociedad, si no es que toda, reciba el mismo tipo de educación y formación a lo largo de su vida. Se trata de la estructura general a través de la cual se organiza formalmente la enseñanza de una determinada nación. El Estado mexicano se comprometió ante sus ciudadanos y ante la comunidad internacional al garantizar universalmente el pleno ejercicio del derecho a la educación de calidad, cualidad que resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad. El derecho de una educación de calidad se introdujo con la reforma constitucional al artículo 3 de nuestra Carta Magna. Como todos los derechos humanos, este es intransferible. El Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y los métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de los aprendizajes de los educandos. Para hacer efectivo ese compromiso, todos los días se toman decisiones de política pública y se promueven acciones que, por una parte, mantienen en funcionamiento el sistema educativo del país y por otra lo van transformando. En lo que va del siglo XXI, el Estado mexicano ha promovido algunos programas mediados por tecnología con el objetivo de brindar educación de calidad. Por ejemplo, Red Escolar, que fue de 1997 al 2004, fue un programa implementado como apoyo a la educación básica, cuya fundamentación era promover la investigación y la colaboración del docente. Para su inicio, se consideró dotar a cada escuela de una aula de medios, que debía contar con una computadora de escritorio, un servidor para conexión de Internet, un paquete de discos compactos educativos para la consulta, un equipo de recepción de televisión educativa y una línea telefónica para la conexión a Internet. Después siguió el programa Enciclomedia, que fue del 2003 al 2011,
Tenía como propósito la producción, fomento y el uso eficaz de materiales audiovisuales e informáticos, los cuales son instrumentos tecnológicos que presentan la información utilizando sistemas acústicos, ópticos o una combinación de ambos, y que por lo tanto pueden servir de complemento de los medios de comunicación clásicos de la enseñanza. El programa era ambicioso, ya que era posible su operación con o sin internet. Contenía materiales en lenguas indígenas y opciones mediante las cuales se podía adoptar el contenido audiovisual para alumnos con discapacidades específicas. Después seguía Habilidades Digitales para Todos, que fue del 2009 al 2012. Surgió como un programa centrado en mejorar el aprendizaje incorporando las tecnologías de la información y la comunicación, aquellos recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos como ordenadores, teléfonos y televisiones, mediante un software interactivo que implementa las actividades de aprendizaje. Esto es habilitando las aulas telemáticas, que son un espacio donde los docentes y los alumnos interactúan con las tecnologías y los materiales educativos digitales para aprender a colaborar y comunicarse gracias a la conectividad disponibles en las aulas. Otro programa que se diseñó fue el de micompu.mx, que fue del 2013 al 2014. Fue el primer programa en entregar a cada alumno de quinto y sexto año de primaria, así como a los docentes y supervisores de estos grados, una laptop con contenidos precargados y un software educativo, el cual es un programa o una aplicación que prevé de herramientas a profesores y alumnos con la finalidad de facilitar el aprendizaje. Trata de facilitar su impartición mediante la gestión de material educativo, fechas, notas académicas e incluso a nivel de comunicación. El programa Mi Compu intentó actualizar las formas de enseñanza reduciendo la brecha digital y social en México. Retomó recursos digitales que ya se tenían en Ciclomedia y HDT. Programa Piloto de Inclusión Digital, que fue del 2013 al 2015, cuyo enfoque principal era el de identificar los elementos indispensables para el diseño de políticas públicas de adopción y el uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este programa se derivó la coordinación general @prende.mx, cuya función es la de alinear los objetivos de los programas basados en las tecnologías de la educación en todos los niveles educativos. Fue otro intento por implementar un programa educativo basado en la aplicación de las tecnologías de la educación, con la intención de dar continuidad al programa Mi Compu, al PIAD y al PPID. El Gobierno de México está tomando decisiones en materia de política pública para responder a factores críticos de coyuntura, como lo es la crisis sanitaria, la cual es causal de suspensión colectiva de las relaciones laborales. Actualmente se vive en una situación de contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del COVID-19, enfermedad respiratoria muy contagiosa. Se piensa que este virus se transmite de una persona u otra en las gotitas que se dispersan cuando la persona infectada tose, estornuda o habla y obliga al aislamiento social. Por ello, y de manera emergente, en México se instruyó a los docentes de todos los niveles escolares para que se dispusieran a impartir clases a distancia a sus alumnos. Dicha instrucción de suspensión de clases, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en su sesión plenaria del 14 de marzo del 2020, recibió asesoría e información por parte de la Secretaría de Salud respecto al grado de propagación de la COVID-19 y en el artículo 2 se estableció la suspensión de las clases del periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 2020. Unas medidas emergentes que se tomaron a nivel de direcciones generales y algunas dentro del Consejo Técnico Escolar, el cual se refiere a las reuniones de educación básica de preescolar, primaria y secundaria que se realizan previo al inicio de cada ciclo escolar, así como el último viernes de cada mes. Estas se integran por el director del centro educativo y la totalidad del personal docente del mismo, con el objetivo de plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de las y los alumnos, el cual se llevó a cabo el 13 de marzo del 2020, donde se estableció la necesidad de continuar con la educación de los alumnos desde casa, así como la implementación de estrategias a seguir para la instrucción y la evaluación de los educandos. Para dar continuidad y cumplimiento del ciclo escolar 2019-2020 en educación básica, debido a los nuevos retos que enfrentaría toda la comunidad educativa, que se encuentra integrada por alumnos, profesores,
autoridades administrativas dentro de las instituciones y los padres de los estudiantes, así como factores sociales, económicos y culturales, los alumnos se vieron obligados a continuar su educación en una modalidad desconocida para ellos hasta ese momento, la educación a distancia. Tipo de instrucción donde la comunicación entre el profesor y el alumno puede realizarse por medios electrónicos, mecánicos, programas o plataformas educativas que intentan simular las mismas experiencias de aprendizaje que encontramos en un salón de clase. Entre las plataformas virtuales y recursos digitales que se desarrollaron ante la contingencia sanitaria por COVID-19 encontramos Aprende en Casa, una plataforma virtual implementada por la Administración Educativa Federal, cuyo objetivo es servir de apoyo a alumnos, docentes y padres de familia, pues estos últimos ayudarían a sus hijos desde casa en esta nueva modalidad. La plataforma se plantea tareas mínimas que cada nivel y grado de educación básica desarrollaría en casa y que los docentes podrían revisar. La plataforma en sí misma causa la precipitación con la que fue realizada. La mayor parte de las tareas que se presentan con la intención de que los alumnos continúen avanzando en su aprendizaje se encuentran conformadas por actividades extraídas directamente de los libros de texto gratuitos y adaptadas a una presentación visualmente poco atractiva, en la que no existe una interacción real con el alumno. Adicional a ello, no se cuenta con formas de autoevaluación que permita a los alumnos conocer si han logrado asimilar los contenidos. Pese a las modificaciones realizadas en la plataforma para el regreso a clases virtuales que se extendieron por la ampliación del periodo de aislamiento social hasta el 1 de junio del 2020, el formato de la plataforma se sigue manteniendo casi igual, eliminando el concepto de tareas por el de fichas de repaso, con el agregado de un par de videojuegos para primaria y secundaria que poco agregan al contenido didáctico de la página en cuestión. Es innegable que aún hace falta trabajar arduamente en esta plataforma, pero también habría que reconocer el esfuerzo de otras entidades educativas y no gubernamentales que aportaron capital para brindar asesoría, proceso de ayuda y apoyo orientado hacia el cambio o la mejora de los aprendizajes para todos. También brindó capacitación, proceso por el cual se modifican comportamientos de las personas y organizaciones a las que pertenecen y que contribuyen a la corrección de actitudes del personal para su puesto de trabajo, además de los recursos didácticos, que deben considerarse siempre como un material de apoyo al proceso educativo. Pruebat, una plataforma implementada por la Fundación Carlos Slim, específicamente para la población escolar. Su objetivo es brindar, de manera gratuita, experiencias de aprendizaje a docentes, estudiantes y padres de familia, con el fin de fortalecer conocimientos y habilidades indispensables para aprender a lo largo de la vida. La plataforma presenta videos y ejercicios dirigidos a estudiantes de distintos grados escolares, con el objetivo de permitir a los usuarios repasar o aprender sobre temas específicos de acuerdo con el nivel que se encuentren cursando, así como los temas de interés de cada alumno. Los contenidos se encuentran en asignaturas académicas divididas, como matemáticas, lenguaje, biología, física y química. Al finalizar todas las lecciones que conforman una asignatura, permite obtener una constancia de participación. Las clases, por otro lado, también se constituyen por videos explicativos, pero a diferencia de las lecciones, no permiten recibir una constancia al finalizar la secuencia de videos. La plataforma tiene logros que se pueden obtener al completar ciertas actividades, lo que resulta atractivo para el alumno, quien consigue recompensas por su esfuerzo, aunque éstas sean virtuales, pues es el mismo método que se encuentra en los videojuegos comerciales. Si bien los contenidos resultan atractivos para los alumnos, al estar presentados en formatos audiovisuales, la plataforma resulta complicada para aquellos que no han tenido experiencia en la educación a distancia. Por otro lado, al no tener un acceso específico que filtre a los alumnos por grado escolar, puede resultar confuso para el usuario y dar como resultado la frustración del alumno. Un medio didáctico para el aprendizaje en casa también lo sería la televisión educativa. En su boletín número 75 del 20 de marzo, la SEP emitió la disposición oficial de que la televisión y la radio públicas emitieran contenidos educativos durante el periodo de aislamiento social. El boletín especifica
que entre estos programas se encuentra el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, que comenzó a emitirse hacia la década de los 70 y que cuenta con una trayectoria de entretenimiento y educación que ha sido incluida sin modificaciones en los esfuerzos del gobierno federal. Tal programa transmitiría contenidos de educación preescolar y primaria en momentos de cuarentena. Por otro lado, Ingenio TV, que inició sus emisiones en agosto del 2012 bajo el formato de televisión educativa y con la premisa de dar una nueva imagen a la telesecundaria. Destacan la educación en valores, habilidades y competencias que motivan el aprendizaje permanente, proceso de adquisición de nuevos conocimientos que se llevan a cabo a lo largo de toda la vida y que no se limita a los años de educación formal. La convivencia y la ciudadanía mundial. Emitiría los contenidos correspondientes a secundaria y bachillerato. Por su parte, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, propuesto en el marco de la 8ª Conferencia General de la UNESCO en 1954, transmite programas educativos por medio de radio y televisión. Asimismo, ofrece cursos y talleres virtuales con y sin costo. Transmite contenido por medio de 3 canales de televisión. También cuenta con la división Radio ILCE. Transmite programación para secundaria y bachillerato como apoyo por la contingencia sanitaria por COVID-19. En lo que se refiere al sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, se trata de un organismo público descentralizado, no sectorizado, que se encarga de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional. También genera, difunde y distribuye contenidos de radio y televisión de manera digital, abierta y gratuita para el mayor número de personas en cada una de las entidades federativas en México. Asimismo, el sistema de radiodifusión por Internet del SPR Altavoz Radio se encuentra dirigido a jóvenes como un espacio de opinión y música propositiva, estableciendo un punto de interacción y de expresión entre los jóvenes radioescuchas, sin ofrecer programación de tipo educativo, que apoya a los alumnos jóvenes a continuar con su preparación. Es así que se puede hacer evidente que la SEP intentó aprovechar todos los recursos digitales disponibles para continuar con el desarrollo del ciclo escolar 2019-2020 desde casa frente a la emergencia sanitaria. Se apoyó en la cobertura de los medios de comunicación, así como en la accesibilidad que brinda el uso de las TIC, pero al no contar con un sistema a distancia establecido para la educación básica inicial, ni con un proyecto previo para la implementación de un sistema educativo similar, y por la premura con que se tomaron las medidas antes listadas, su impacto no ha sido el esperado, sobre todo porque no se tuvo en consideración factores humanos, sociales, económicos y culturales primordiales para medir el impacto real de estas medidas. Frente a esto, y como lo menciona Galeana, habría que realizar una concienciación de la realidad que impera en la gran mayoría de las escuelas públicas de nuestro país, como los grupos invisibilizados, que son los sectores pobres, indígenas o alumnos con discapacidad, que deberían ser atendidos por la sociedad civil y por los gobiernos en turno, pero cuya intervención ha sido escasa o incluso casi nula. En este universo de factores, los alumnos, los docentes y los padres de familia son los involucrados y los más afectados, y quienes enfrentan hoy las decisiones que, en materia de política, el gobierno federal y las autoridades educativas han considerado pertinentes. Son así los docentes quienes han recibido la mayor parte del impacto de cada decisión tomada por las autoridades. En lo concerniente a la educación básica, el docente promedio no posee formación en educación a distancia. Solo el 40% de los adultos de los países de ingresos medios altos son capaces de enviar un correo electrónico con un archivo adjunto, una habilidad aparentemente vital para cualquier maestro que desee enviar tareas, lo que los ha colocado en una situación de desventaja para afrontar las condiciones impuestas por la pandemia. Las medidas tomadas por la autoridad educativa para evitar la pérdida de horas de clase no consideró las voces de los docentes, lo que para Ducoin en 2018 es importante mencionar que su voz debe ser escuchada y valorada como un requisito para promover su actuación personal y colectiva. Al fin de cuentas,
Son ellos quienes interpretan, significan y resignifican el currículo nacional, pero también quienes están en posibilidad de traducirlo en términos de rupturas, tradiciones, distorsiones, obstrucciones y por supuesto simulaciones. La resignificación de la labor docente sigue siendo una deuda pendiente del sistema educativo mexicano. Muchos docentes, por iniciativa o por orden de su autoridad inmediata, han ido tomando conciencia de la importancia de la educación a distancia y han hecho esfuerzos considerables para aprender el uso de las aulas virtuales, chats, entre otros, aunque también es cierto que se hace necesaria una reestructuración del paradigma de formación docente, ya que muchos organismos, tanto nacionales como internacionales, han ofrecido en este periodo de crisis cursos de capacitación de acceso libre para que los docentes aprendan a llevar una clase en Classroom, a hacer podcasts, videos educativos, entre otros, en la que el docente pueda adecuar e instrumentar el uso de recursos educativos que permitan la interacción con los alumnos en espacios virtuales y brindar una atención que permita el proceso educativo. Ante la pandemia, al plantear las políticas implementadas por el Gobierno de México para continuar la enseñanza a distancia, se olvida que no todas las familias tienen el mismo acceso a la infraestructura técnica y tecnológica. Otro factor que complica el actual sistema de educación es que muchos alumnos no cuentan con el perfil de los alumnos a distancia, el cual requiere de capacidades tales como proactividad, capacidad de planificación, así como disciplina y organización. La proactividad es la capacidad que requiere el alumno que tenga autonomía, que sea capaz de administrar sus tiempos de estudio y de comprometerse con sus asignaturas, que tenga los conocimientos necesarios para acceder a los contenidos, así como para realizar las actividades y enviarlas al correo o subirlas a la plataforma, mientras que la capacidad de planificación requiere que el alumno tenga la posibilidad de organizar sus tiempos de estudio, sus momentos de descanso y de ocio. En palabras de Salazar, planificar es el proceso que requiere explorar la realidad sobre la cual se ha de actuar para generar la intención de producir cambios. De allí surgirá el conocimiento del por qué la planificación. Finalmente, la disciplina y la organización son indispensables para llevar a cabo las actividades en tiempo y forma. Se puede hablar de una cierta ventaja que han tenido ciertas generaciones al pertenecer a los llamados nativos digitales, quienes son las primeras generaciones que han crecido con esta nueva tecnología, porque son hablantes nativos del lenguaje digital, que no debemos confundir con las habilidades digitales o con la simple práctica en el manejo de las redes sociales. Niños y jóvenes que son nativos digitales cuentan con la llamada cultura digital, lo cual se puede definir según la hacen como culturas que están emergiendo a raíz del uso generalizado de las TIC, donde el ocio, la comunicación, la política, la educación o la economía se encuentran fuertemente mediados por tecnología, lo que permite a los estudiantes el uso de una computadora o dispositivo móvil como un celular o una tableta para realizar búsquedas de información, saber discernir entre fuentes confiables, procesar dicha información y saber expresarlo. Ahora, por una parte, la pretensión continuista está presente en todos los niveles educativos y ha aterrizado en terrenos enteramente nuevos tanto para el sistema educativo en su conjunto como para los maestros, los alumnos, madres y padres de familia. Esta pretensión continuista es una perspectiva que considera que las refutaciones y sustituciones no se expulsan simplemente, sino que se preserva, de tal manera que los padres se han visto obligados a ser maestros de sus hijos en casa, pero pocos son los que dedican tiempo a realizar tareas con sus hijos o a reforzar los aprendizajes vistos durante las clases en línea. Uno de los motivos principales de esto es el grado promedio de escolaridad de los padres, que es de 9.2 años cursados, lo que equivale a poco más de la secundaria concluida. Con esto, las políticas continuistas de las autoridades educativas solo hacen evidentes problemas que han afectado por años a ciertas familias mexicanas, como lo es la brecha digital y la exclusión educativa, donde definiremos a la brecha digital en palabras de Villanueva como la carencia crítica ante las necesidades de desarrollo económico y social, y por lo tanto como una de las principales razones para que los países en vías de desarrollo inviertan en tecnologías de información y comunicación, debido a que se trata de una de las principales rutas para promover oportunidades digitales y para participar en la sociedad de la información, y a la exclusión educativa en palabras de Berrios como la separación prolongada o permanente del niño de los sistemas formales de enseñanza garantizado por la ley. Los padres que puedan y desean apoyar a sus hijos deberán actualizarse a sí mismos, apoyar
apoyar a sus hijos a continuar con las actividades en línea y para aquellos que no tengan conectividad, afrontar la búsqueda de información en los libros y enciclopedias, así como apoyo extra por medio de páginas web como es el caso de Tu Maestro en Línea, la cual ofrece el apoyo de un maestro para ayuda en tareas y orientación de padres y tutores en todas las materias de educación básica, que pueden ser contactados por chat o por vía telefónica. Factores socioeconómicos también han afectado a la enseñanza en línea. Un ejemplo de ellos es la exclusión social, que ha influido en los niveles de rezago y abandono escolar en México y se concentra en dos grandes causas: pobreza y exclusión escolar. En palabras de Subirats, la exclusión social es la desigualdad propia de la esfera económica, la precariedad laboral, déficits de formación, la falta de vivienda digna, las precarias condiciones de salud, la ruptura de lazos y vínculos familiares, entre otros muchos factores. La pandemia ha afectado a la vida de millones de estudiantes a nivel mundial, pero de manera desigual. Para algunos ha sido la oportunidad de ejercer la autonomía en su propio aprendizaje, mientras que para los de escasos recursos las oportunidades de aprender serán difíciles. Y lo serán más cuanto más dure el periodo de aislamiento social. Como consecuencia de esto hay niños en edad escolar que tienen que trabajar para apoyar el gasto familiar, debido a la recesión económica que enfrentará el país a raíz de la pandemia, mismos que dejarán la escuela básica sumándose a las estadísticas de abandono escolar sin tener la oportunidad de ingresar a la educación media superior o superior. También factores socioeconómicos incidirán en la formación de aprender de los alumnos durante esta crisis sanitaria y después de ella. Los factores socioeconómicos son el ingreso, la educación y la ocupación de los miembros de la familia. Todo lo anterior prevé que para el regreso a las aulas en la nueva normalidad, por una parte, quienes hayan tenido la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje y contaron con acceso a las diferentes plataformas educativas, regresarán a las aulas con mayor seguridad en sus capacidades, con una voz más alta para hacerse oír entre sus pares y docentes, pero quienes no tuvieron acceso a tales plataformas tendrán nulo o poco aprendizaje, habrán olvidado contenido que ya tenían aprendido y contarán con dificultades para asimilar el nuevo. En México la crisis educativa se percibe desde hace mucho tiempo antes de la pandemia. Un factor de ello del lado de los profesores es la fatiga laboral, la cual es la disminución del rendimiento psíquico, corporal y un sentimiento de cansancio o agotamiento con manifestaciones físicas a causa del desempeño de una actividad ocupacional. Este es un ejemplo de los problemas que han salido a la luz debido al aislamiento social. Otros ejemplos son la escasa cultura en TIC de la población escolar, las carencias en conectividad y disponibilidad de tecnología aplicable a la educación, así como la lentitud con la que las autoridades educativas han implementado las políticas y reformas educativas, y sobre todo lo referente a la educación digital necesaria para la ciudadanía global, definiendo a la educación digital como algo propio de la sociedad en que se ha de desarrollar un aprendizaje soportado en gran medida en estrategias digitales, y a la ciudadanía global como la educación para la ciudadanía mundial, la cual destaca las funciones esenciales de la educación en relación con la formación de la ciudadanía, la globalización. Ante este panorama es urgente replantear varios aspectos como el actual paradigma educativo, que está basado en formar profesionistas y trabajadores para el mercado laboral, basado en lo académico, en la disciplina y en el ejercicio de los viejos esquemas probados. Ahora bien, las bases de un nuevo paradigma educativo se deberán establecer bajo la premisa de una formación que desarrolle las habilidades lógicas de resolución de problemas y de necesidades de vida, pero también que propicie el deseo de aprender y de responsabilizarse de la propia educación desde sus inicios. Esto cumpliendo con los derechos de una educación inclusiva, la cual conlleva una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, guiándose con el compromiso asumido del Gobierno de México con el ODS 4, que significa Objetivo de Desarrollo Sostenible, Objetivo 4, la cual garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, así como el compromiso con la Agenda 2030, que es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Es necesario preparar al sector educativo para un regreso a la nueva normalidad bajo un esquema que refuerce el lavado frecuente de manos, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento físico, así como el uso de cubrebocas o caretas. Ante esto se necesita replantear un sistema educativo más dinámico, efectivo y global, y que impulse el desarrollo integral de los alumnos a cualquier nivel educativo, en especial en los primeros años de formación,
así como también reivindicar el docente, al brindarle la posibilidad de investirse de nuevo en su condición de guía y formador que ha perdido. La actualización del docente en el uso de las tecnologías para la enseñanza debe ser prioridad de hoy en adelante. Son estas las nuevas herramientas del quehacer docente las que le permitan estar cerca de sus alumnos sin importar la distancia, pero sin olvidar el toque humano de la interacción entre el maestro y el alumno. Por otro lado, el papel de los padres de familia debe de replantearse de fondo. Se requiere de la voluntad de los padres para servir como apoyo y acompañamiento en la educación de sus hijos, de tal manera que sean capaces de realizar pruebas diagnósticas, interpretarlas y aplicarlas para hacer recomendaciones oportunas a los docentes a cargo de los alumnos. El camino para lograr una educación básica a distancia aún es largo. Sin embargo, debemos aprovechar la oportunidad que se nos presenta por la pandemia para dar nacimiento de una nueva escuela. Eso es todo de nuestra parte. Gracias por su atención.